La temporada 2 arranca con un flashback que nos deja sin aire, justo en esa fiesta de víspera de Año Nuevo con JJ. ¿Se acuerdan? Fue ese momento exacto después de que ella, con todo el dolor de su alma, o quizás por puro instinto, mandó a volar a Yuri y se fue corriendo a buscar a Kiefer. Porque admitámoslo, mis amores, el hilo rojo entre esos dos es más fuerte que un cable de acero. Estaban ahí, celebrando juntos, y Kiefer, se inclinó hacia ella con esa mirada que derrite hasta los glaciares, listo para darle el beso que nos tuvo gritando frente a la pantalla. Estaban tan cerca que podían compartir el mismo aire, felices, casi sin aliento, envueltos el uno y el otro en una burbuja donde el resto del mundo no existía. Ella estaba totalmente abrumada, perdida entre lo que dictaba su corazón y lo que su imaginación le gritaba. ¡Qué tensión, por Dios! Pero claro, la burbuja explota y volvemos a la realidad. Más tarde vemos a nuestra protagonista revisando su uniforme escolar. Mientras lo acariciaba, susurró para sí misma que muchísimas cosas habían cambiado desde la primera vez que se lo puso, allá cuando entró a la escuela por primera vez, siendo casi una desconocida. Ay, los recuerdos. Le regresaron todos de golpe. Cada momento compartido con el equipo, su alegría desbordante, su dolor profundo, sus luchas constantes y cómo de manera casi mágica todo el universo de la sección E había empezado a girar en torno a ella. Sus risas y sus lágrimas envolvieron su corazoncito en una mezcla de nostalgia. Se puso el uniforme, se miró al espejo y esos momentos simples y tranquilos con Kiefer volvieron a su mente. Especialmente esa decisión de Año Nuevo, donde eligió estar a su lado, dejando atrás al pobre de Yuri que, seamos honestas, no se merecía ese desplante, pero el corazón manda. Pero JJ se obligó a recomponerse. Necesitaba ser la roca del equipo, ser fuerte y concentrarse en lo que tenía en el presente. Terminó de prepararse, quedó divina con su uniforme y ¡pum! El encender el celular notó la avalancha de mensajes que le esperaban. Después de todo, estaba en camino a encontrarse con el rey de los fracasos, nuestro rebelde favorito, Kiefer. Ella se preguntaba cómo rayos lo enfrentaría, después de lo que pasó, especialmente teniendo en cuenta que, técnicamente, había aceptado la propuesta de matrimonio de Yuri. JJ, mi vida, te metiste en un lío de proporciones épicas. En eso entró su tía a la habitación, toda encantada y orgullosa de lo linda que estaba JJ y de cómo lucía el cuarto. Le soltó la bomba. Yuri había venido temprano, súper caballeroso como siempre, y pidió permiso para irse juntos a la escuela. Dijo que el chico ya le estaba esperando abajo. A JJ se le apretó el corazón como una uva. Cuando su tía se fue, ella se quedó paralizada mirando el anillo de Yuri en su dedo, recordándose a sí misma que está oficialmente comprometida. Se repetía que tenía que sacar a Kiefer de su cabeza y de sus sentimientos de una vez por todas. Se obligó a calmarse, bajó las escaleras y venga, hora de enfrentar el primer día de clases. Al llegar a la entrada de la casa, ahí estaba Yuri, saludándola con esa sonrisa de príncipe azul. Inmediatamente se ofreció a llevarle el bolso, soltando el comentario de que era su deber ahora, ya que ella era su prometida. ¡Ay, mis amores! La palabra prometida le cayó a JJ como un balde de agua fría, pero la paz duró poco porque de la nada apareció Aries. Y con esa intensidad que lo caracteriza, se negó rotundamente a dejar que ella se fuera con Yuri. Pero Yuri ya no era el chico sumiso de antes. Ella, para evitar que se agarraran a golpes ahí mismo, intervino y les dijo con voz suave pero firme que quería ir con Yuri para hablar con él a solas. A Yuri le brillaron los ojitos. Caminaron juntos bajo la mirada de odio y frustración de Aries hasta llegar a la escuela. Ella seguía con los nervios de punta, esperando el momento inevitable de volver a ver a Kiefer. Yuri, que no es tonto, le preguntó si estaba bien, y ella admitió que todavía no hablaba con Angelo porque no se sentía lista para enfrentar más dramas. Yuri aprovechó para disculparse por no haber sido totalmente honesto en el pasado, pero le juró que ahora quería dejar las cosas claras y hacerla feliz. Esa sinceridad de Yuri la conmovió tanto que sintió una punzada de culpa. Sintió que debía ser honesta y contarle lo que pasó con Kiefer en Año Nuevo. Pero justo cuando ella iba a soltar la sopa, él la interrumpió. Yuri sabía perfectamente que lo que ella iba a decir tenía que ver con Kiefer, pero le dijo que no quería escucharlo. Él decía que le entendía y que estaba dispuesto a esperar por su amor, incluso hasta el día de la boda si era necesario. La tomó de la mano para transmitirle seguridad, rogándole que le diera una oportunidad real y que no cerrara su corazón.
Las palabras de Yuri fueron como flechas, mis amores. Ella se quedó pensando, ¿lo amaba de verdad o era solo gratitud porque él siempre la trataba bien? Y para colmo, ¿cómo reaccionarían sus compañeros de la sección E cuando se enteraran? A Yuri parecía no importarle el qué dirán, aunque el chisme estaba garantizado, porque en la escuela todos sabían que entre ella y Kiefer saltaban chispas. Ella, por precaución, decidió quitarse el anillo y colgarlo en su collar, escondiéndolo bajo el uniforme para no desatar el caos en el salón. Yuri, tratando de relajar el ambiente, empezó a bromear. No quería que las cosas fueran incómodas entre ellos. Vamos a actuar como amigos, como siempre. Ella se rió un poco nerviosa, y cuando ella se dio la vuelta para irse, ¡zas! Él le plantó un beso de repente. ¡Me muero! Ella se quedó como una estatua de sal por la sorpresa. Él estaba todo emocionado, pero ella reaccionó alejándose rápido y pidiéndole que no la buscara más en la escuela. Él la vio irse con una mezcla de triunfo y tristeza mientras ella trataba de recuperar el aire antes de entrar al edificio. Pero la suerte no estaba de su lado. Adivinen quién la estaba esperando en el pasillo. Kiefer, el muy bandido, la asustó y se la llevó a un rincón, regañándola por decirle cosas tan duras apenas empezando el día. Y luego, sin avisar, se inclinó como para besarla. Ella le puso un freno de mano, pero Kiefer es persistente, mis amores. Él le dijo que sabía perfectamente el efecto que tenía sobre ella y no paraba de coquetearle al oído. No entendía por qué ella se resistía tanto si era evidente que se amaban, ¿verdad? Sus palabras la sacudieron entera, pero ella sentía que cada centímetro que cedía era una traición hacia Yuri. Le suplicó a Kiefer que se alejara, que la dejara en paz, pero él se puso terco. No están en una relación oficial, así que no hay traición, soltó él con toda la cara del mundo. Para él, ella era suya y no aceptaba otra realidad. Ella pensó que él estaba perdiendo la cabeza, pero a él no le importaba el juicio de nadie. La agarró con fuerza otra vez y la besó. Y esta vez, mis amores, ella no pudo más y se dio por completo. Se derritió en sus brazos. Cada fibra de su cuerpo gritaba que amaba a Kiefer. Las imágenes de Año Nuevo pasaron por su mente como una película, pero de pronto, como un balde de agua helada, recordó la promesa de Yuri de esperarla hasta el altar. Con un arranque de fuerza, empujó a Kiefer y ¡zas! Le dio un golpe súper fuerte en la cara, dejándolo en shock total, mientras ella salía corriendo de ahí buscando aire, sintiéndose la peor persona del mundo. Cuando finalmente entró al salón, trató de ponerse la máscara de «aquí no pasó nada». Todos sus compañeros la recibieron con una alegría que la hizo sentir aún más culpable. Saludó primero a Calix, que revisaba su teléfono, y pregunta por su novia. Se sintió aliviada al ver que ellos estaban bien. Luego le tocó el turno a Edrix, que como siempre estaba haciendo un drama de novela. Ella se rió un poco, saludando a los demás, intentando disfrutar del calor de sus amigos. Trató de ignorar los susurros y buscó con la mirada a alguien que faltaba. Algo no estaba bien. Preguntó por su amigo Cien, pero nadie sabía nada de él. ¿Le habría pasado algo malo? Intentó mantener la compostura, pero su instinto le decía que se preparara para lo peor. De repente, la puerta se abrió y entró Kiefer. El salón se quedó en un silencio sepulcral. Todos notaron el moretón que traía en el labio. Los chicos, que son unos pesados, empezaron a burlarse a carcajadas de él. Y ella tuvo que morderse el labio para no sonreír, porque sabía perfectamente que ella era la autora de esa marca. Acto seguido entró Yuri y se sentó en su lugar sin decir palabra, seguido por un Kiefer de cara de pocos amigos. JJ sentía que el aire en el salón pesaba toneladas. Era obvio que nada volvería a ser como antes. El profesor entró, rompiendo la tensión, y anunció que el semestre venía cargado de cambios, nuevas actividades, desafíos escolares y los temidos exámenes finales para la graduación. Yuri, siempre protector, se inclinó hacia ella y le prometió al oído que él se encargaría de que ella se graduara con honores. Un sol de chico. Pero claro, Kiefer vio el gesto y se puso hecho una furia, apretando los puños. Llegó la hora del almuerzo y el drama continuó en la cafetería. Las porciones de comida eran minúsculas, pobres mis niños, pero a Kiefer le importó un bledo la dieta y se sentó justo al lado de JJ, invadiendo su espacio. Ella solo quería desaparecer, pero cuando intentó levantarse para irse, él la sujetó del brazo con firmeza.
¿De verdad quieres que todos se enteren de lo que pasó en Año Nuevo?, le susurró con tono amenazante. ¡Qué manipulador, por favor! Ella se soltó como pudo y trató de fingir alegría solo hasta que vio aparecer a Yuri a lo lejos. Yuri, con una mirada gélida hacia Kiefer, le recordó a todos, y especialmente a él, que ella le pertenecía por el compromiso. JJ, sintiéndose un trofeo en medio de una guerra, no pudo más y se fue corriendo a la azotea de la escuela solo para poder respirar. Intentó llamar a Cien otra vez, desesperada por una voz amiga, pero el teléfono solo daba tono. Estando ahí sola, apareció Edrix, pero no el Edrix bromista, sino uno que se veía cargando el mundo sobre sus hombros. Le confesó con el corazón en la mano que se sentía un cobarde porque el amor no correspondido le estaba destrozando el alma. Le mostró una foto de la chica que le robaba el sueño y era ella, JJ. Ella vio la foto y casi no se reconoce. Se veía tan diferente, tan inocente en esa imagen. Ella solo pudo reír con torpeza por los nervios y hablaron un rato de cómo era la vida antes de que todo se volviera tan complicado, antes de que el amor lo arruinara todo. Al llegar a casa se encontró con una montaña de regalos, seguro de admiradores o de Yuri, pero lo que realmente la dejó en shock fue ver a Cien sentado en la sala. Ella corrió hacia él como si hubiera visto a un fantasma, gritando de la ansiedad. Su tía, muy discreta, los dejó solos para que hablaran. Ella empezó a regañarlo por haber faltado a clases y por tenerla tan preocupada, pero Cien, con la mirada triste, le explicó la verdad. Su hermano mayor lo había mantenido encerrado y planeaba mandarlo a Inglaterra por considerarlo una mala influencia, pero él se había escapado con todas sus pertenencias para estar con ella. Dijo que Angelo ya le había dado permiso para quedarse y justo en ese momento apareció Angelo, con su aura de autoridad, confirmando que así era, aunque no sin antes lanzarle una mirada de advertencia a Cien. Esos dos se llevan como el perro y el gato. Cien, con su sonrisa de siempre, dijo que no se preocupara, que nadie lo encontraría ahí y que, por orden de Angelo, dormiría en la habitación de ella para cuidarla. ¿Qué? Esa noche fue un caos. JJ no podía pegar el ojo porque Cien se había metido al baño y estaba cantando a todo pulmón como si estuviera en un concierto. Para distraerse, revisó su celular y encontró un mensaje súper dulce que Yuri le había enviado dándole los buenos días por adelantado. Y por supuesto, uno de Kiefer cargado de sarcasmo y burlas hacia ella. Ella se puso roja como un tomate y se escondió bajo las sábanas, sintiendo que su vida era una montaña rusa sin frenos. A la mañana siguiente, bajó a desayunar con una nube negra sobre la cabeza y se encontró con Aries, quien se fue apenas la vio. Ella se acercó a Cien, quien se veía triste. Algo no andaba bien. Él se levanta de golpe, intentando irse, pero ella lo siguió, insistiendo en que le dijera qué le pasaba. Cien finalmente soltó la sopa. Aries le había dicho que ella planeaba abandonar la división de la sección E. JJ casi se atraganta. Ella lo negó con toda su alma. En eso apareció Kiefer y al verlos tan juntos se puso de un humor de perros y los rumores en los pasillos empezaron a correr como pólvora. Pero nuestra chica no se achicó, se paró frente a todo el grupo y declaró a viva voz que no dejaría la división por nada del mundo. Cien se aferró a ella como un niño pequeño. Yuri llegó y presenció la escena con celos evidentes, pero ella lo apartó porque tenía una misión: perseguir a Kiefer, que se había ido tras Aries para ajustar cuentas. Ahí salió a la luz la verdad. Aries había robado el número del padre de JJ para manipularla. Ella, con el corazón firme, gritó su elección. Se quedaba con la división. JJ corrió desesperada tras Kiefer para evitar que cometiera una locura. La pelea fue brutal. Kiefer derribó a Aries con una furia ciega, pero en medio del caos, un amigo de Aries golpeó y logró herir a Kiefer. Yuri intentó intervenir para defender a su amigo rival, pero la situación era un polvorín. JJ gritó con todas sus fuerzas que pararan. El silencio que siguió fue doloroso. Muchos empezaron a culparla a ella, diciendo que desde que llegó solo había traído problemas y peleas. Freya la miraba con odio puro y hasta Edrix dio un paso atrás, incapaz de defenderla. Pero Kiefer, sangrando y todo, no se daba por vencido y le soltó el ultimátum definitivo: o lo eliges a él o me eliges a mí. Ella, con el alma rota, se disculpó con todos, incluso con Aries, y repitió con lágrimas en los ojos que su lugar estaba en la división, sin elegir a ninguno en ese momento. Kiefer y los demás celebraron la victoria sobre Aries, pero él le recordó la crueldad de su elección.
Al quedarse en la división, estaba renunciando a la oportunidad de que su padre la aceptara y eso la haría sufrir. La desafió diciendo que ella era una caprichosa que siempre obtenía lo que quería, pero le hizo una promesa solemne. Él mismo, por sus propios medios, la llevaría frente a su padre algún día. Escuchar esto destruyó lo poco que quedaba de la compostura de Yuri. La rivalidad entre los dos chicos estaba en su punto más alto. JJ, huyendo de la presión, escapó a la azotea. Llevó algo de comer y se acercó a Kiefer para curarle las heridas. Con las manos temblándole como hojas al viento, lo ayudó a limpiarse y, mis amores, Kiefer se disculpó por su comportamiento. Ella no podía creerlo. Él le susurró que al final del día nadie más importaba en este mundo, solo ella. Se quedaron mirándose con una intensidad que casi podíamos sentir el fuego. Pero cuando ella hizo el intento de irse, él la jaló hacia atrás, atrapándola. El recuerdo de lo que casi pasó en Año Nuevo volvió a inundarlos, pero la imagen de Yuri también apareció como un recordatorio de su compromiso. Ella se sentía como un barco a la deriva entre dos tormentas. De repente, se despertó sobresaltada. Se dio cuenta de que era un sueño recurrente que la perseguía. Saluda a Yuri por mensaje y él le devuelve el saludo con toda la ternura del mundo. Pero su mente traicionera seguía volviendo a Kiefer. Él no ya había escrito ni un mensaje, y Cien se había ido sospechosamente temprano. Ella salió corriendo de la escuela para buscarlo, pero su amigo Rory la interceptó para darle una advertencia que le heló la sangre. Alguien la estaba siguiendo desde hacía rato. El pánico fue total. Su primer instinto fue llamar a Kiefer. Antes de que pueda contactar con él, dos hombres vienen acercándose. Rory pelea con todas sus fuerzas como gallo de pelea. Aunque ella quiere correr, se niega a abandonarlo y saltó al medio para no dejarlo solo a su suerte. Aparecieron más matones diciendo que la querían a ella, a JJ, por su especial conexión con Kiefer. Ella trató de negarlo, pero a esos tipos no les importaban las palabras. Cuando uno de los hombres se lanzó contra ella con un arma, Rory con sus últimas fuerzas se puso enfrente y recibió el golpe mortal por ella. Ella quedó en estado de shock absoluto, viendo cómo la sangre de Rory manchaba el suelo. Mientras tanto, en la escuela, Yuri y el resto de la sección E estaban desesperados porque JJ no había aparecido. Yuri y Kiefer, en su mente, recordaron el pacto que hicieron, dejar que JJ fuera quien decidiera a quién le entregaría su corazón al final. Corrieron por toda la ciudad hasta que un mensaje llegó. Estaban en el hospital. Llegaron con el alma en un hilo. Resulta que el que estaba más grave era su amigo Rory, que también se vio involucrado. JJ estaba en una cama porque se había desmayado al ver tanta sangre. Ya sabemos que sus nervios son de cristal. Un hombre misterioso apareció en la sala de espera y soltó una advertencia escalofriante. Que dejaran de jugar a los héroes. El hombre habla con alguien por teléfono y le dice que JJ solo había sufrido un desmayo, y señalando que la presencia de Kiefer solo seguía poniendo la vida de JJ en peligro constante. Mientras tanto, JJ lloraba amargamente en su habitación, recordando sus traumas pasados. Kiefer entró a verla y la envolvió en un abrazo protector, tratando de calmar su llanto. Ella, en un momento de debilidad y honestidad pura, confesó para sí misma que aunque Yuri es su prometido oficial, lo que siente cuando está con Kiefer es una calidez y una paz que no puede explicar. Él, sin decir palabra, la levantó en brazos con cuidado y empezó a caminar con ella por el pasillo del hospital. Y ahí, mis amores, fue cuando el destino dio el golpe final. Yuri estaba justo enfrente. Se quedó petrificado, con el corazón hecho pedazos al ver a Kiefer cargando a su prometida. Sus miradas se cruzaron en un duelo silencioso pero letal. Yuri, sacando fuerzas de donde no tenía, bloqueó el camino. La miró a ella a los ojos y declaró con voz de trueno: «Nunca te dejaré ir, lucharé por ti hasta el final». El corazón de JJ latía tan fuerte que sentía que se le iba a salir del pecho. ¿Era un sueño? ¿Una pesadilla? No, mis amores, es la realidad. La batalla final por el corazón de JJ acaba de empezar. Yuri contra Kiefer. ¿Quién ganará?